Cuando me paro a mirar acá, se me vienen, no mil, un millón de recuerdos a mi mente. Tantas cosas vividas en este lugar, es increíble. Es increíble poder volver a estar acá. Pero me falta mostrarte un lugar donde quiero contarte realmente un milagro, o muchos milagros que Dios tuvo que hacer. Todas esas rupturas que ves allí fueron productos del terremoto del 77. Todas esas rupturas de la bodega. Pero tengo que entrar a esa bodega para poder mostrarte y contarte verdaderos milagros que sucedieron allí adentro. Bueno, vamos a entrar a la bodega. Ojalá no haya ningún bicho raro o demasiadas avispas. No va a ser fácil entrar acá, pero vamos a hacer lo posible. Bueno, ya estoy adentro, ¿sí? Esta es una típica bodega. Recuerden que esta bodega tiene más de 100 años. Acá, por esas canaletas venían los desechos, entraban. Acá te voy a mostrar una pileta. Todavía existe una pileta donde se almacenaba el vino. ¿Cuál es el milagro? Bueno, los primeros años que mi padre trabajaba aquí, aún no conocía el Evangelio. No sabía de principiano. Por lo tanto, es muy probable que aquí mi padre haya profundizado su estado de alcoholismo al tener tanto alcohol a disposición. Entonces, todo lo que vos observás, al mostrar, todo esto que vos observás, estas bocas, en realidad son profundas piletas que hay hacia abajo donde se almacenaba el vino. Por ejemplo, esta tipo ventanita que ves acá es la ventana de una pileta del segundo piso y estas son piletas de la planta baja. Mi padre, infinidades de veces, trabajando acá en esta bodega, caminó por estos pasillos que yo voy a medir acá y hay solamente un metro que separa a cada pileta. Mi padre caminó acá muchas veces en un estado muy complicado, caminó muchas veces por esto que ves acá, este largo pasillo, entre las piletas, bajo el estado del alcohol. Dios, yo me imagino, innumerables de veces lo salvó, como me dice mi madre, de que se cayera en alguna pileta. De hecho, una de las dudas que tenía el patrón cuando habló con mi madre, que quería contratar a mi padre que sea el capataz de la bodega, era si sería capaz de al menos cuando trabajara, no tomar alcohol, porque el miedo de él era que se le cayera un obrero a la pileta, con todo lo que eso significaba, ¿no?, para un patrón. Voy a intentar subir estas escaleras porque a mí me emociona pensar cómo los ángeles cuidaron a mi padre. Esto está en ruina. Acá estoy subiendo entonces. Acabo de subir por esta escalerita infinidades de veces. Ustedes no se imaginan cuántas veces yo me escapaba de mi casa sin que mi madre supiera y me venía a jugar acá. Deben ser incontables las veces que los ángeles me cuidaron de yo mismo no caerme en una pileta. Estos piletones, entonces acá venía a parar el vino, acá se almacenaba. A ver, vamos a probar tirando una piedra. Hola, hola, hola. Allí está el eco de las piletas. ¿Saben cuántas veces hemos corrido por acá y podríamos haber tenido accidentes terribles? Pero bueno, éramos niños y el que se acostumbra a estar en lugares peligrosos no tiene ningún problema. Esta pileta sí se le puede ver mejor el fondo, así que allí se puede ver mejor el fondo. Mi padre tenía que entrar dentro de estas piletas sin ningún tipo de protección cuando llegaba la temporada que ya se había envasado todo el vino y ya no había más vino adentro. Él tenía que entrar y
no se le proveía ni de máscara ni de nada, y tenía que limpiar estas piletas usando una especie de gas. No me acuerdo cómo se llamaba ese gas, pero era para sanitizar las piletas, matar todo tipo de parásito, cualquier cuestión que pudiera haber para la siguiente temporada. Bueno, ese gas que él usaba era tremendamente dañino para los pulmones. Sin ningún tipo de protección él entraba, y eso junto al tabaco, junto al alcohol, dañaron tremendamente su corazón, sus pulmones. Por eso mi padre, con solamente 47 años, su corazón prácticamente no servía más y entró en un estado de invalidez porque no podía trabajar por la debilidad que tenía en su corazón, y a los 47, 48 años lo tuvieron que jubilar. Pero yo quiero rescatar acá que este es otro lugar de milagro. Yo imagino que el enemigo también intentó destruir a mi familia en esta bodega. Quizá manteniendo a mi padre como un eterno alcohólico, poniéndolo a trabajar donde ni siquiera tenía que pagar por el alcohol, por el vino, porque él vivía sobre el vino. Pero déjenme decirles algo que es extraordinario. Fue justamente viviendo en este lugar, viviendo en esta bodega, donde nos llegó un día el Evangelio. Fue viviendo en esta bodega, es decir, en la casa de esta bodega, y ahora voy a dar vuelta a la cámara, y de acá se puede contemplar la casa. Estoy acá en la planta alta de la bodega, y se puede contemplar la casa donde vivíamos. Fue en esta zona donde nos llegó el Evangelio. Un día llegó alguien para invitar a mis padres, le dieron un panfleto y le dijeron que muy cerca, donde está el barrio ubicado que se construyó después del terremoto del 77, se lo construyó de urgencia para toda la gente, como en el caso de mi familia se había quedado sin casa y vivía en casitas de chapa. Se construyeron algunas casas, creo que no fueron más de 60, 70 casas en un principio, y allí unos años después les tocó casa a mis padres, que es hasta donde actualmente vivieron mis padres, donde me terminé de criar hasta los 17 años, que me fui a estudiar para ser pastor. Pero fue aquí, en esta zona, donde nos invitaron a participar de una serie de reuniones, a lo que se le llamaba campaña, donde se nos dijo que iba a venir un predicador a hablar de Dios, a enseñar de la Biblia. Y fue allí donde mi madre, por primera vez, sintió esperanza y sintió que esa podía ser una posibilidad para su esposo alcohólico. Ella comenzó a llevarlo a esa campaña. Yo era muy chiquito, yo no tengo recuerdo de esa campaña porque yo probablemente tenía unos 5 años, pero mi hermano Raúl y mi hermana Estela se acuerdan perfectamente de esa campaña. Y mi padre, que iba en estado de alcoholismo, porque muchas de las noches fue realmente alcoholizado, especialmente las noches del fin de semana, viernes, sábado, domingo, y muchas veces durante la semana también fue, porque la campaña duraba 90 noches. Mi madre perseveró, lo llevó, lo sentó y lo puso allí a escuchar el mensaje de salvación. Mi padre dormía, roncaba, hasta alguna vez se ensució sus propios pantalones, porque un borracho ni siquiera tiene continencia. Sin embargo, mi madre, con vergüenza, muchas noches lo llevaba igual y lo expuso al Evangelio. Nadie habría imaginado que este hombre borracho, quizás muchos pensaban que no entendía nada de lo que se estaba hablando de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo estaba trabajando y obrando en su corazón. Al terminar, faltando 2 semanas para terminar las 90 noches, el pastor comenzó a invitar a las personas que querían entregarse a Cristo, que sentían el llamado de Dios para cambiar de vida. Invitó a que las personas pasaran adelante, las personas que querían entregarse a Jesús a través del bautismo, tal como enseña la Biblia. El que crea y sea bautizado será salvo, dice San Marcos 16, 16.
contra todos los pronósticos, mi padre se levantó y pedía a gritos prácticamente que lo bautizaran, y él prometía que iba a cambiar de vida, que no iba a tomar más, que no iba a fumar más, que no iba a descuidar más a su familia. Y fue así como 2 o 3 semanas después lo bautizaron a mi padre. Desde esa noche que él dijo no tomo más, en el año 1982, si no me equivoco, mi padre nunca más volvió a probar el alcohol, nunca más volvió a fumar, ni tampoco a descuidarnos como familia. Mi padre, con toda su salud rota y con muy pocos meses de vida, cuando descubren su tremenda enfermedad del corazón, luego de su bautismo, desde 1982, vivió, hizo muchas cosas hermosas por nosotros. Junto a mi madre nos abrieron el camino y la oportunidad de poder irnos a estudiar, de ser universitarios, de poder desarrollarnos en la vida. Mi padre vivió hasta el año 2019, noviembre del 2019. Mi padre murió casi a los 81 años, cuando se pronosticaba que tenía un tiempo muy breve de vida por toda esa mala vida de alcoholismo, tabaquismo, de trabajar limpiando estas piletas sin ningún tipo de protección. Sin embargo, Dios le regaló más de 40 años más de vida, y él junto a mí nos llevaron a nosotros, a sus hijos, a conocer a Dios, a conocer el Evangelio, y desde esta bodega salimos rescatados por Dios. Cuando mi padre decidió no tomar más alcohol, también se dio cuenta que no podía seguir siendo parte de la fabricación del alcohol. Cuando aprendió que la Biblia enseñaba que el sábado era el día de reposo bíblico, él dijo, no quiero seguir trabajando los sábados quiero ir a la iglesia. Habló con su patrón le dijo, pero no te puedo dar los sábados porque en tiempo de cosecha los camiones vienen hasta el sábado al mediodía. Y en una época de plena crisis, en el año 1987, si mal no recuerdo, una crisis terrible, cuando la moneda en Argentina era el austral y el presidente era Alfonsín, no pudo sostener la salida, que hacía poco tiempo habíamos salido de una dictadura. El país volvió a una crisis terrible, donde literalmente la gente se moría de hambre. Mi padre allí decide dejar el trabajo que él tenía, ese trabajo, como se le llamaba, efectivo, de relación de dependencia, porque no le daban el sábado y porque tampoco le cambiaban la actividad de trabajo. Y no quiso seguir siendo un fabricante de alcohol, ni tampoco trabajar los sábados. Fue así que nos tuvimos que ir de esta bodega sin que él reciba ni un solo centavo de indemnización por muchos años que llevaba trabajando. Y mi padre se queda sin trabajo, decide dejar el trabajo en una crisis terrible de nuestro país. Sin embargo, el Señor lo premió su fidelidad, porque no recuerdo yo que hayamos pasado hambre por las decisiones que Él tomó de seguir fielmente a Dios. Que nos faltó muchas veces, que tuvimos lo justo, que muchas veces hemos pasado semanas y a veces meses comiendo una polenta, una sémola cocida con sal, es verdad, pero nunca nos faltó lo esencial, ese pedazo de pan sobre la mesa, nunca nos faltó un techo, porque Dios supo premiar la fidelidad de mi padre, de mi madre, que se jugaron por Él. Y fue así como Él fue abriendo las posibilidades de nuestra familia, y hoy yo les puedo contar esta historia siendo un predicador del Evangelio. Agradezco a Dios que salvó la vida de mi padre, de mi madre en el terremoto, salvó la mía, lo salvó de esta bodega, lo salvó del alcohol que se producía en esta bodega, y finalmente nos llevó de acá sin trabajo, pero con sus cuidados. Es una larga historia de cómo Dios sostuvo a mi familia hasta que nos fuimos todos, los 4 hermanos, a medida que cumplíamos los 17, 18 años, terminamos el secundario. Mi padre y mi madre nos enviaban a estudiar a la Universidad Adventista del Plata sin tener nosotros un centavo, pero Dios hizo el milagro. Realmente me emociona contar esta historia, porque cada vida es un milagro, cada historia es un milagro de amor,
de un Dios que te ama, que me ama, y que aunque nos creamos en la absoluta miseria, Él nunca nos abandona. Siempre está allí, siempre, pero siempre está vigilando a sus hijos, aunque esos hijos no crean en Él, aunque esos hijos se destruyan la vida a través de los vicios, el alcohol, el tabaco, las drogas. Jesús siempre está allí, esperando una oportunidad. Un día mi padre y mi madre le dieron esa oportunidad y Dios transformó sus vidas. Y gracias a esa decisión que ellos tomaron, nosotros pudimos empezar a crecer en un hogar cristiano, lo que nos cambió la vida para siempre. Fue conocer el mensaje que predicaba, el mensaje bíblico que predicaba. Por primera vez mi madre entendió la Biblia y comenzó a asistir a la iglesia adventista del séptimo día. Una iglesia que se caracteriza por estudiar la Biblia y enseñarle la verdad de la Biblia a las personas, no tradiciones, no enseñanza de hombres. Mis padres entendieron por primera vez el mensaje de la Biblia y eso transformó sus vidas para siempre. Ha sido para mí justo hacerles este recorrido. Vamos a tener que bajar ahora. Ustedes van a ver que esto hoy sería inexplicable, ¿verdad? Acá voy pisando escombro. Que hayan habido lugares con estas condiciones de trabajo, sin ningún tipo de resguardo, ni para niños, porque ni siquiera para adultos a veces era seguro. Y esta era la escalera. Yo me acuerdo que venía a jugar en esta escalera, yo era chiquito, pero me encantaba colgarme de acá. Yo me colgaba de acá y me balanceaba para caer allá. Ese era uno de mis lugares favoritos de la bodega. Así que esta es la historia de la bodega, esta es la historia del milagro de la bodega. Me queda un lugar más para mostrarles, la escuela, donde hice la escuela primaria y lo que había que hacer para llegar a la escuela primaria desde este lugar. Ahora nos vamos para allá. Esta historia continuará.